son aquellas radios pequeñas. Más de una ha reconocido el acercamiento, la atención que les da el gobierno nacional. Algunos nos han contado, dice, mira, primera vez a nosotros como periodistas locales nos llevan a una visita internacional. Lo han valorado mucho eso, presidente. ¿Cómo ve usted cómo lo llamaría, mejor dicho, ese tema? Bueno, un acierto y justicia, porque lo que hacíamos con la inercia de lo que siempre se ha hecho, cuando íbamos a viajes internacionales, llevábamos un avión charteado con empresarios y llevábamos periodistas, eran los periodistas de Coavisa, Teleamazonas, El Universo, El Hoy, La Hora, hasta que un día dijimos, yo pregunté, oiga, ¿y por qué hay que hacer esto? Pues estos son grandes negocios. ¿Por qué apoyamos el negocio que se en el bolsillo los Pérez, los Mantilla, Fidelegas, etcétera? ¿Es ley que? No, es que siempre se ha hecho así. Bueno, sigámoslo haciendo, pues con los periodistas de esos medios que realmente no tienen para el pasaje. Esto que se paga el pasaje, pues ganan suficiente plata y pagan poquitos impuestos, ¿verdad? Esto que se paga el pasaje. Pero llevemos a aquellos que no tienen para el pasaje, para apoyar incluso la democratización de la información. Además, que esta postura conoce Ecuador y el mundo. Yo creo que el conflicto fundamental en la comunicación moderna son negocios privados, los big business en inglés, el gran capital, con fines de lucro, proveyendo un derecho. Es una contradicción en sí mismo y nadie puede tapar el sol con un dedo. Mientras que la radio de Cantón no es un big business, no es un gran negocio. Básicamente tiene economía de subsistencia y lo que hace es practicar el verdadero periodismo sin capacidad de acumulación. Ya no existe ese conflicto entre el lucro. Si digo algo contra el gran auspiciante, me quita el auspicio, así que no toco a la cerveza, no toco al cigarrillo, etcétera. No tiene ese conflicto entre lucro e información. Entonces yo creo que esto ha sido justicia, ¿ya? Y ha ayudado muchísimo a apoyar al verdadero periodismo y democratizar la comunicación en Ecuador. Y en estos 4 años, esas radios locales, esas televisoras de provincias, esos medios regionales pueden estar seguros de seguir contando con nuestro total apoyo. Esas radios locales, esas radios de cobertura cantonal, llegan al ecuatoriano y a la ecuatoriana común y corriente, pero en el día a día, ¿en qué le beneficia a ese ciudadano, Que presidente? garantiza pues la comunicación. Esto es una ley de comunicación, no es solo ley de medios. Entonces, a la industria, por ejemplo, de publicidad, de producción nacional de cine, etcétera, le beneficia grandemente porque exige esa participación nacional. Pero al ciudadano común y corriente le garantiza una mejor prensa, una mejor información. La buena prensa está contentísima con la ley. ¿Quién está preocupadísima? La mala prensa, porque se le acaban los abusos, pues. Ya no puede haber acoso mediático, ya no pueden mentir impunemente. Usted ha dicho, esta rendición de cuentas lo exige la ley. No, lo exige la ética. Corregir un error en un periódico no lo exige solamente la Constitución y la ley, lo exige sobre todo la ética. Pero vaya pues a ver si Diario Hoy, Diario La Hora, sin una orden judicial corrigen algo. Porque ellos son los bacanes del barrio. Tienen que demostrar que son los que mandan y los demás tenemos que agachar la cabeza. Con la ley de comunicación esto está llegando a su fin porque empodera no al gobierno. Nosotros no necesitamos esto. Hemos derrotado a la prensa. Tenemos 3 veces, 4 veces más credibilidad que la prensa. Empodera al ciudadano para defenderse de los abusos de la prensa. Antes, Dios no quiera, que una pelea de colegio, su hijito le pegaba al hijo del dueño de un periódico y verá todo lo que le sacaban en el periódico. Así era, estoy contando casos reales, tal vez no de niños, pero sí de jóvenes, que una vez un señor Roditi le pegó al dueño de un periódico importante en Guayaquil, ¿no? En pelea de jóvenes, y cómo lo lincharon mediáticamente a través de ese periódico. Entonces, lo empodera para evitar esos abusos, pero también para que haya una mejor prensa, que no mienta, que no manipule, que diga la verdad, es decir, que cumpla su deber de comunicar, de informar y no de extorsionar y manipular. Recordaremos a mediados del 2010 un caso, usted me lleva a recordar lo que sucedió con la familia Campaña, aquella familia que lastimosamente fallecieron sus hijos por un tema de un escape de la válvula de gas del calefón, pero un canal de televisión quiteño había manifestado, nacional, perdón, había manifestado que por prácticas diabólicas, por ejercicios satánicos, sucedió. La familia Campaña intentó resarcir sus derechos, pero nunca les hicieron casos. Ahora los ciudadanos ya pueden, con la ley en la mano, pueden acudir ¿a dónde, presidente? Bueno, estará la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación, pero por lo pronto pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, que tiene atribuciones para defender los derechos de ciudadanos. Nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo. Cuando Diario Hoy saca
titular totalmente falso de que Correa califica de novelería el matrimonio gay. Para defenderse decía cualquier tontería. Nosotros hemos reproducido el artículo de AFP y pusieron el título equivocado. El título es mentiroso, pero está la prepotencia, la soberbia del dueño de Diario Hoy. Tuvimos que recurrir al defensor del pueblo. Yo tengo derechos como ciudadano, el defensor del pueblo asumió mi defensa, puso el proceso judicial, la denuncia judicial, no soy técnico en esto, correspondiente, y un juez ordena al Diario Hoy corregir lo que tenía que hacer, por lo que nunca debió suceder primero. Segundo, si sucedía, tenía que corregirlo por ética. Y si no lo hacía por ética, por la ley. Lo tuvo que ordenar un juez. Pero eso significa costo para el pueblo ecuatoriano, pérdida de tiempo, etc. Así es la prepotencia de esa gente. Ahora, con la ley de comunicación, hay procedimientos mucho más expeditos. Pero en el caso de Familia Campaña, hay cosas que no va a poder evitar la ley de comunicación. La tenemos que evitar los ciudadanos. Recuerde usted algo más. Cómo este pobre hombre, Bernardo Abad, que era periodista, reportero, qué sé yo, en Teleamazonas, hace una encuesta. ¿Qué opina de las prácticas satánicas? No solo que dicen que los chicos han fallecido por prácticas satánicas, sino que empieza a hacer una encuesta. ¿Qué piensa el Ecuador de las prácticas satánicas? Todo un show alrededor de la muerte de 2 niños. Esa prensa no podemos tolerar en Ecuador. Presidente, la ley de comunicación también permite a las y los ciudadanos, a usted como padre de familia, a mí como padre de familia, a tener mejor contenido en radio, en televisión principalmente. La ley de comunicación nos puede garantizar ciertamente elevar la calidad de contenidos que ven nuestros chicos. Ahora sí, con técnicas, con barómetros que permitan evaluar cuán nocivo es o no un programa que sale al aire. Pero para eso es el Consejo de Regulación, pues, que la prensa mercantilista trata de manipular con sus corifeos internacionales para decir que va a regular y controlar los contenidos. Claro, para que a las 7 de la noche, cuando nuestros hijos están viendo televisión, no pasen pues una película pornográfica. Y eso se hace aquí, en Estados Unidos, en China, en la Conchinchina. Pero no solo eso, se hace ahora, que no se ha hecho con la suficiente responsabilidad, otra cosa. Pero una cosa que obvian los medios y que han transmitido al mundo. Usted le pregunta, ayer tuve, como acabo de informar, en Puerto Viejo, entrevistas con medios internacionales, y no sabían que la ley de comunicación no es que nos la inventamos de la nada, no había nada y se creó una ley de comunicación, sino que está reemplazando una ley de comunicación de la época de la dictadura, ecuatorianas, ecuatorianos. Tengan esto claro. Ha habido una ley de comunicación de la que siempre se ha hecho tabla rasa, que tenía excesos, tenía capacidad para cerrar medios, de la época de la dictadura. Siempre ha habido un consejo de regulación para regular los contenidos, pero solo de los medios audiovisuales, no de los medios impresos. Por eso el lobby sobre todo vino de los medios impresos para impedir la nueva ley de comunicación. Pero la nueva ley de comunicación no es que surge de la nada. Reemplaza, además de ser una orden constitucional refrendada en las urnas por el pueblo ecuatoriano en el 2008 y en el 2011, reemplaza a la ley de la época de la dictadura. Esa ley tiene un consejo que regulaba, como en todos los países del mundo, calidad de los programas para que no nos pasen pornografía a las 6 de la tarde, 7 de la noche, etc. Lo que pasa es que nunca se aplicaba la ley, esto se acostumbraba a hacer tabla rasa de la ley. La ley de comunicación que ahora tenemos es mucho más moderna, acorde a la Constitución de Tratados Internacionales, y mantiene, como siempre ha pasado en Ecuador y como sucede en todas partes del mundo, ese consejo de regulación para que no presenten cualquier porquería a cualquier hora del día. La responsabilidad del gobierno nacional sin duda es generar políticas públicas que permitan a las y los ciudadanos establecer este tipo de mecanismos que garanticen la calidad, hablando de contenidos de radio y televisión. ¿Cuál es la contraparte ciudadana, presidente? Los padres de familia, los colegios, las universidades, ciertamente. ¿Cómo entender a la comunicación? Alguna vez asistí a Chile a capacitarme en temas de contenidos de radio y televisión, y uno de los expositores manifestaba, así como vamos a un supermercado a comprar un enlatado y miramos la fecha de caducidad, una sociedad debería tener la capacidad de identificar los contenidos, evaluarlos y, si es posible, retirarlos si no cumplen. ¿Cuál es la contraparte ciudadana? Pero tiene que ayudarlo el sector público, la autoridad. ¿Por qué? Porque uno discierne en base a la información. Y estamos tratando de discernir precisamente de aquellos que nos dan la información. Entonces no pueden manipular, no pueden hacer fraude. La gente puede discernir adecuadamente, pero en base a información equivocada. Entonces no es que se equivocó en su discernimiento, sino que la engañaron, hubo fraude.
Por eso debe haber normativa para que se ponga, este programa es para niños de 15 años acompañados de sus padres, este programa tiene fuerte contenido sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Para que sepa el ciudadano, los menores de edad con sus padres, a lo que se van a enfrentar. Entonces, aquí, mientras más información haya sobre la información en general y sobre la programación, mejor, para que la gente pueda discernir. Pero usted tiene razón en algo, y los medios mercantilistas tienen razón en algo. Cuando dicen, el principal juzgador debe ser nuestros ciudadanos, ¿no? Tienen, como les decía, ¿no? Es chistoso porque ellos son los que dan la información y los seres humanos discernimos en base a la información. Pero al final de cuentas tenemos que discernir. Entonces la gente también tiene que hacer un esfuerzo para tratar de rechazar la mala prensa, la prensa mercantilista, la que nos llena de telenovelas que envenenan el corazón, el alma, la mente, que no sirven para absolutamente nada, solo para vender más licor, toda la propaganda que sale ahí. Dejar de ver esos canales y también, gracias a la opinión del público, a la preferencia del público, que la mala prensa cada vez sea menos rentable. Es lo que acaba de pasar con Revista Vanguardia, que no lo dicen. Ahora dicen que cerraron para la ley de comunicación. En parte sí es verdad, pero lo que no dicen la verdad completa. Que decían que vendían 15.000 números cuando no vendían ni 5.000, con eso engañaban a los auspiciantes. Como la ley de comunicación les obliga ahora a bajo sanciones, a decir el número del tiraje, el número de revistas vendidas, tuvieron que cerrar porque ya no podían seguir engañando. ¿Y por qué no venden más? Porque nadie le hace caso, pues, si nadie cree en Vanguardia. Entonces fue la elección del público, pero ahora también es atentado a libertad de expresión. O sea, el gobierno tiene que garantizar la rentabilidad de estos negocios dedicados a la comunicación. O sea, vaya contradicción. Es lo que siempre decían, ¿no? Ahora, como no vende revista Vanguardia, es culpa del gobierno. No, gracias a Dios el público nunca le hizo caso a ese pasquín. Estamos con nueva ley de comunicación. La semana anterior, justamente por lo que usted manifiesta, presidente, revista Vanguardia sale de circulación, pero los titulares de aquella prensa, por ejemplo, el Universo decía, revista Vanguardia cierra con su próximo último número el lunes próximo. Y acotaba, la vigencia de la ley de comunicación hará imposible la circulación de la revista especializada en periodismo de investigación. Imagínense. Eso es mentira. Claro, la hora decía, de esta decisión, refiriéndose a que se cerraban la revista, que trascendió directamente relacionada con el reciente aprobación de la ley de comunicación. Es que el público debería saber, este es el problema, cuando son negocios y negocios vinculados. Es que La Hora dice, nuestra revista, porque el diario La Hora es dueño de Vanguardia. Voldemort Vivanco es dueño de diario La Hora y dueño de Vanguardia. Le dijeron eso al público para contextualizar la noticia. Lo que voy a escuchar no es un medio independiente, es del dueño de Vanguardia, si me explico. Entonces, ¿sabían ustedes eso? Que Diario La Hora y Vanguardia tienen el mismo dueño. Este señor Francisco, creo que se llama, ¿no? Vivanco. Entonces, miren cómo no nos dicen toda la información. Y ¿por qué, que me diga por qué no va a poder circular? Claro, ¿en qué parte de la ley de comunicación le prohíbe circular? ¿Sabe cuál, le insisto, cuál es el problema? ¿Qué pasó, que la ley de comunicación obliga a revelar el tiraje, pero auditado. Y si es mentira, tendrán sanciones, porque están engañando, es fraude, están estafando a los auspiciantes. Entonces, señores, para vender publicidad decía que vendían 15.000 revistas y no vendían ni 5.000. Miren los argumentos tan fatuos, ¿no? Atentado a la lógica. Revista Vanguardia ya no va a poder hacer investigación, pero Revista Vanguardia es de Diario La Hora. Entonces asumo que Diario La Hora no hace investigación, porque Diario La Hora sí sigue circulando, ¿sí o no? O sea, claro, cierran Vanguardia porque no puede hacer investigación. Entonces Diario La Hora no hace investigación, porque ese sí sigue circulando. El problema es que no vendían ni a los vecinos y engañaban a los auspiciantes, y ahí sí viene la nueva ley de comunicación que impide los fraudes y el engaño. Artículo 90 de la nueva ley de comunicación habla del tiraje. Léase, escúchese, interprétese, amigos, amigas que nos escuchan aquí en Habla Ecuador. Tiraje es la cantidad numérica de un periódico, de una revista que sale a circulación. Yo puedo decir que soy dueño de una revista, que vendo 50.000 ejemplares y mi publicidad, la parte comercial, tendré grandes auspiciantes, pero en realidad no tengo ni 1.000, lo cual quiere decir que nos estaban mintiendo. Y ese es el problema, Patricio. Estaban defraudando, estaban estafando a los auspiciantes, porque usted lo ha dicho. ¿Por qué aumentar el número de tiraje? Porque mientras más tiraje, más cara es la publicidad. Te dicen, vendemos 50.000, cobran como que se venden 50.000 y no venden ni 1.000. Están robándole a los auspiciantes. Con la nueva ley de comunicación eso ya no es posible. Y ya empezaron pues, a caer los primeros farsantes.